En esta lección vamos a implementar un volumen usando el tipo de hostpath. ¿Qué es un hostpath? En realidad, como lo hemos venido hablando, el hostpath lo que nos permite es crear un directorio o referenciar un file dentro del host system, prácticamente el file system del host. Nosotros con Kind estamos usando contenedores de Docker para simular nodos. Por ende, tendríamos que ir a nuestros nodos, que en este caso vienen siendo contenedores, para ver el file system que tiene cada uno. Si estuviéramos trabajando con servidores o máquinas virtuales o instancias, esos serían nuestros nodos. De nuevo, Kind está simulando máquinas virtuales como contenedores. Así que no confundir con la computadora donde ustedes están corriendo Kind, porque al final los nodos no se están creando en su computador, sino que se están creando como contenedores en Docker. Perfecto, entonces aquí tenemos las diferentes características de hostpath, principalmente algunos datos interesantes como el directory or create. Prácticamente es si no existe el path dado o estaba prácticamente un directorio vacío será creado con los permisos seteados de 0755. También podemos especificar directory. El directorio debería existir sí o sí, o si no haría un error. O un file or create. De igual forma, si queremos referenciar un file, lo crearía si no existe. Y si no, lo referencia si ya existe, obviamente. Y file, tiene que existir el file sí o sí cuando lo estamos referenciando. Acá tenemos un ejemplo de cómo se implementa. Lo nuevo de ello son dos cosas. Número uno, tenemos que crear el volumen. Le colocamos un nombre al volumen y le referenciamos el hostpath. El hostpath tiene dos campos, que sería el path y el type. El path es donde nosotros queremos que esa data, la localización del directorio en el host system, y el tipo, que en este caso sería directory o directory create, file o file or create. Después tenemos el volume mount, que esto es el montaje de este volumen dentro del pod. Y el mount path es sencillamente la ubicación donde estará referenciado nuestro volumen, pero dentro del contenedor o dentro del pod en sí. Llamamos el nombre del volumen en cuestión y le especificamos si queremos que sea solo read only o que también se pueda escribir sobre el mismo prácticamente. Vamos entonces a hacer la configuración respectiva. Eso sería en el caso si queremos trabajar con directory. Por acá está también el directory or create, el file or create. Hay varias opciones, pero importantísimo siempre sí o sí venir a la documentación oficial para poder leer más y tener mayor claridad de cómo es el comportamiento de cada uno de ellos. Bien, estuvimos trabajando anteriormente en un deployment en nuestros files, el cual ya tenía una variable ambiente que se llama pgdata y lo estábamos apuntando. Eso está bien porque ese es el directorio donde va a estar la data de Postgres, pero esto es volátil, ¿verdad? Si se elimina o se resetea el contenedor o el pod, toda esta data se va a perder. Entonces ocupamos guardarla en el file system, en este caso en el hostpath. Para ello tenemos que hacer un par de agregar ciertas cosas. Como vimos, en primer lugar vamos a agregar lo que son los volúmenes. En este caso el volumen siempre está a nivel del container. Eso está fuera del container en sí. Entonces, siempre tengamos cuidado con la indentación. En este caso acá estamos, el name, hostpath, perfecto. Acá le estamos diciendo que para el volumen la ruta del host donde se van a almacenar los datos va a estar en mnt data postgres y directory or create. Eso está buenísimo. Es decir, en nuestra máquina virtual simulada por el contenedor de Docker va a estar acá, pero para el contenedor nosotros la queremos en esta otra dirección, y para eso ocupamos hacer un volume mount específico. Es bastante sencillo, en realidad solamente es ya teniendo el volumen creado acá, venimos al container, eso está a nivel de los capabilities del contenedor. Volume mount, escribimos el nombre del volumen que queremos montar y cuál es el mount path o el path el path del contenedor en el cual queremos montar nuestro volumen.
prácticamente. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? En palabras más fáciles, estamos montando esta dirección, este file, este directorio que está en mi host system dentro de este host que está dentro del contenedor. Entonces, cada vez que se elimine este contenedor, siempre esto va a existir, y cada vez que se recree, se le va a montar todo el contenido acá dentro de este valor de acá, dentro de este hostpath de acá. Entonces, eso es lo que va a suceder. Ahora, vamos a hacer algo también, a complementar algo para que lo podamos ver. Estoy mostrándoles mi Docker for Desktop, donde tengo mis contenedores. Obviamente ahí podemos ver el worker, el control plane y los demás. Estos son los nodos que yo tengo actualmente que se están simulando como contenedores. Si yo ingreso a uno de ellos, vamos a poder hacer lo siguiente: un ls mnt, y vemos que no tiene nada. Hasta este momento no existe nada dentro de ese nodo asociado. Entonces, ¿por qué hago el mnt? Por la sencilla razón de que quiero mostrarles de qué va a pasar cuando se cree este deployment. En realidad el deployment va a crear, o el pod en sí va a crear este directorio, ya que estamos usando directory or create. Si no le coloco directory or create, solamente le coloco directory, va a fallar, porque en ese nodo no existe ese directorio como tal. Listo. Bien, entonces vamos a hacer kubectl applied -f. Eso se encuentra en deployment. Asegurémonos que tengas los config maps que vimos anteriormente creados, que tengas los secretos, porque este deployment los necesita. Acá el applied, me faltó la i. Listo, está creado. kubectl get pods están corriendo, y si yo volviese al container como tal, para poder simular o ver qué pasó con esa ruta, ya nosotros deberíamos ver un cambio prácticamente. Si yo vuelvo a hacer un ls a mnt, ahora sí aparece data. ¿Por qué? De nuevo, el pod, gracias a directory or create, como no encontró el directorio, simplemente lo creó y listo. Aquí podemos almacenar datos, podemos tener todo relacionado a Postgres, y mientras este nodo nadie le borre esta carpeta, no importa cada vez o cuántas veces alguien reinicie el pod, siempre este volumen se le va a asignar a los pods en cuestión que están asociados a ese contenedor en sí, ¿verdad? Eso es una gran ventaja. Esa es una de las, para que ustedes puedan ejemplificar la ventaja de cómo mitigar la parte volátil y efímera de los contenedores. Acá prácticamente de nuevo estamos persistiendo dentro del file system del nodo como tal. Así que de nuevo, si se reinician los contenedores o los pods, no importan, porque tenemos la data ya persistida en el nodo. Cuando vuelve a arrancarse el pod, se hace el montaje con la data refrescada. Si alguien actualiza esta data en el host system, eso se ve reflejado automáticamente también en los pods, porque esto es un montaje. Imagínense que están como unidos, hay un link entre ellos, y toda la data que se ve afectada en ambos lados se va a ver reflejada prácticamente. Es decir, si yo modifico algo dentro del pod, se va a ver reflejado los cambios en el host y viceversa. Listo, hasta este momento tienes la capacidad de poder crear tus volúmenes usando la estrategia del host system, y ya no tienes ningún temor hasta este momento de que tu información de la base de datos, si se llega a reiniciar el pod, esa información no va a desaparecer porque está persistida en el file system del host del sistema operativo. Bien, eso es todo en esta lección, y seguiremos hablando sobre los temas de volúmenes en las próximas lecciones.